Hola, muy buenas tardes, estimados estudiantes. En este momento procedo a explicarles la clase del día de hoy. En sí, toda esta semana vamos a hacer un repaso sobre los temas ya antes vistos en clases anteriores. Como primer punto, tenemos el repaso del primer tema de clases que vimos, que es sobre el tema concepto de función, ya que una función es una relación de entre dos magnitudes que forman para un valor cualquiera, ya sea de una variable independiente, y le hacemos corresponder con mucho o un único valor de otra variable dependiente, como pueden observar en el siguiente ejemplo. El conjunto A son figuras geométricas, las cuales tienen que cumplir una función hacia el segundo conjunto, como observan. Tenemos un triángulo, tiene tres lados, la cual su función es de cumplir tres, ¿verdad? Aquí tenemos el ejemplo. También vimos sobre la clasificación, los tipos de funciones. Dentro de estos tipos de funciones podemos observar a la función inyectiva, función subyectiva o sobreyectiva y función biyectiva. Para lo cual, primero empezamos con la función inyectiva. Una función inyectiva es un elemento distinto del dominio A que se corresponde con elementos distintos del elemento B. Es decir, que ningún elemento del dominio se corresponde con la misma imagen del otro. Una función inyectiva cuando no hay dos elementos del dominio que tengan la misma imagen formalmente, como pueden observar en el siguiente ejemplo que ya hemos visto en la anterior clase. Función inyectiva es que cada elemento del conjunto A debe cumplir su función con el elemento del conjunto B. Tenemos que el niño cumple la función de medir una altura de 1,12 metros. El señor de aquí en medio cumple su función de medir de altura 1,80 metros. Y la tercera persona cumple su función de 1,72 metros de altura, ¿verdad? Es decir, que cada elemento del primer conjunto cumple su función con el segundo conjunto. Ahora, ¿cómo podemos saber cuándo una función no es inyectiva? Una función no es inyectiva cuando dos elementos del primer conjunto cumplen la misma función. Eso no puede pasar, ya que cuando es inyectiva, cada uno de sus elementos tiene que cumplir su función, pero en este conjunto observamos que hay dos elementos que cumplen la misma función, por lo tanto es una función no inyectiva. También hablamos sobre la función sobreyectiva. Una función es sobreyectiva cuando todos los elementos del dominio son imágenes de al menos un elemento del dominio, es decir, el condominio es igual al recorrido. Como pueden observar, el elemento del conjunto X, su función con el elemento del conjunto Y. 1, 1, 2, 2, 3, 5, 4, 3, 5, 4. Es decir, que cada elemento del conjunto X cumple con su función del conjunto Y. Ahora vamos a ver cuándo una función no es sobreyectiva, porque el rango no es igual al conjunto de llegada. ¿Cómo vamos a aprender esto? Vemos el siguiente ejemplo. Tenemos primer conjunto conformado por los elementos 1, 2, 3 y el segundo conjunto conformado por los elementos 3, 6, 9, 2. Ahora, el rango del conjunto es 3, 6, 9, como pueden observar, y el conjunto de llegada es 3, 6, 9, 2. Por lo tanto, es una función no sobreyectiva. Ahora, una función biyectiva. Una función es biyectiva si es inyectiva y sobreyectiva a la vez. En este caso, queda establecida una correspondencia biunívoca entre los elementos del dominio y el contradominio, donde cada elemento del dominio corresponde a un único elemento del condominio y viceversa. Es decir, cuando una función es biyectiva es cuando cumple con las dos funciones dichas anteriormente, sea función inyectiva o sea función sobreyectiva. Es decir, debe de cumplir esas funciones para que sea una función biyectiva. Ahora tenemos cuando no es una función biyectiva. Es cuando no cumple con las funciones establecidas dichas anteriormente.
función no biyectiva. ¿Por qué? Porque observamos que tenemos 3 elementos y acá en el otro conjunto hay 2 elementos. No puede pasar esto. Función no biyectiva. Tenemos cada uno con su elemento, pero sobran elementos, la cual no cumplen ni con la función biyectiva ni sobreyectiva. Ahora, estos ejercicios son los que ustedes tienen que realizar en casa. Identificar a qué función pertenecen los siguientes ejercicios. Todos estos ejercicios eran para que ustedes lo realicen en su cuaderno en la clase, pero por motivo de que ustedes no se han podido conectar, estos ejercicios ustedes los van a identificar. Cada función de cada gráfico, ustedes van a identificar a qué función pertenece. Y todos estos ejercicios ustedes son los que van a subir a la plataforma en la carpeta donde dice actividad. Todos estos ejercicios. Gráfico 1, gráfico 2, gráfico 3, gráfico 4. Van a identificar a qué función pertenece cada uno de ellos. Y esta es la actividad que ustedes van a subir a la plataforma. También la tarea ya está subida en la plataforma. Recuerden que esto es un repaso. Toda esta semana vamos a tener un repaso de todos los temas vistos para que ustedes puedan tener un excelente examen el día sábado. Como ya es de, no sé si sepan, pero ustedes tienen que estar al día en sus pensiones para que ustedes puedan realizar el examen. Listo, estimados estudiantes, esto ha sido el tema del día de hoy. Muchas gracias.